¿Cómo están? Bienvenidos a Medicina al Rescate. Comenzamos hacia el programa dedicado hoy a personas que están quizás incómodos porque tienen 10, 20, 30, 40 o más kilos de sobrepeso y están cursando lo que se denomina obesidad mórbida. Estoy con dos cirujanos generales que están haciendo intervenciones quirúrgicas que se podrían considerar milagrosas porque cambian la vida de sus pacientes. Douglas Bravo y Daniel Rojas son los dos cirujanos especializados en lo que se conoce como cirugía bariátrica. Doctores, bienvenidos al programa. Buenos días, Carmen. Muchísimas gracias por habernos invitado. El doctor Daniel Rojas y mi persona formamos un grupo de cirujanos bariatras que se dedica específicamente a hacer cirugías que van a regular el peso de los pacientes y además cirugías que van a solucionar problemas metabólicos severos que tienen estos pacientes que tienen mucho sobrepeso. Ese sería un resumen. ¿Cómo puede el paciente determinar o saber que necesita un tipo de cirugías como la que ustedes realizan? Bueno, hay varias indicaciones, pero las que actualmente se utilizan es cuando un paciente ha sobrepasado cierto límite de peso. Eso lo medimos con el índice de masa corporal. Si además de haber sobrepasado este límite de peso el paciente tiene diabetes o tiene hipertensión, ¿no? Entonces eso es lo que va a determinar si estos pacientes son o pueden ser sometidos a este tipo de cirugías. Ejemplo, un paciente diabético obeso con un índice de masa corporal de 35 puede ser sometido a esta cirugía. El mismo paciente, pero sin diabetes, no tiene todavía indicación quirúrgica. Los pacientes que no tienen problemas metabólicos, la indicación quirúrgica es ya por encima de 40. Eso es más o menos. Doctor Rojas, ¿cuáles son las modalidades de cirugías que ustedes realizan en el campo bariátrico y cómo le cambian la vida a los pacientes? Buenos días, Carmen. Gracias nuevamente por el espacio. Bueno, estamos haciendo este tipo de cirugías por vía laparoscópica, es decir, con mínima invasión, para brindarles una recuperación más temprana a los pacientes y obviamente menos dolor postoperatorio. Básicamente hacemos dos tipos de cirugías, una es el bypass gástrico y otra es la manga gástrica, ambas destinadas a lo que ya comentó Douglas, ¿no? A ayudar a los pacientes no tanto, digamos, en la parte estética, sino a mejorar su salud. Tenemos en cuenta que la obesidad conlleva o engloba muchas enfermedades asociadas y riesgos cardiopulmonares muy importantes para los pacientes, ¿no? Entonces, al disminuir el peso, vamos a disminuir, por supuesto, estos riesgos y en muchos casos se pueden, entre comillas, curar las enfermedades, ¿no? Hacer que estas enfermedades entren en remisión, enfermedades como la diabetes, la presión alta, que son mortales. Entonces, por supuesto que los pacientes tienen un cambio de vida tremendo. ¿Cuáles son las diferencias entre estos dos procedimientos cuando hablamos del bypass gástrico y de la manga gástrica? ¿Qué es lo que decimos nosotros y en cuál de estas cirugías hay una extirpación de una parte del estómago? Bueno, son dos cirugías las que normalmente se realizan. Una es el bypass gástrico, que es una cirugía más compleja en la que se reduce el estómago más o menos casi al tamaño de una copa de cóctel, para que usted tenga una idea. En esa cirugía se deja el estómago, no se extirpa absolutamente nada. Y la otra cirugía es la manga gástrica, donde se corta el estómago con una forma más o menos como de un plátano y el resto del estómago sí se saca hacia afuera, ¿no? Ambas cirugías tienen dos conceptos que son fundamentales. Uno es la restricción, tratar de que la cantidad que uno come sea la menor, y la otra, especialmente en el bypass, es de que hacemos que la comida vaya por un lugar diferente, lo cual estimula al organismo en otras regiones y produce que baje la hipertensión, que baje la diabetes, todo, y tiene un efecto de bajada de peso mucho más importante que la manga gástrica. ¿Cómo sé yo, como paciente, si soy candidato a esta cirugía? ¿Qué debe ocurrir y cuánto de peso debo tener, doctor Rojas? El peso es algo relativo y va a ir dependiendo de la estatura del paciente. Entonces nosotros con la estatura y con el peso hacemos
un cálculo y obtenemos lo que se llama el índice de masa corporal. Cuando los pacientes están por encima de 30 de índice de masa corporal, ya están con obesidad. Y obviamente habrá que valorar a cada paciente por separado, ver los pros, los contras, los riesgos y los beneficios para determinar cuál de las cirugías, bueno, primero si son candidatos a este tipo de cirugías y cuál de las cirugías se puede realizar o cuál va a tener un mayor beneficio en ellos. ¿En qué tiempo el paciente va experimentando esta anhelada disminución del peso? Bueno, la disminución de peso entre lo que se prepara al paciente y el primer mes de la cirugía es bastante importante. La mayor parte de los pacientes llegan a perder durante este tiempo alrededor de 10 a 15 kilos, depende del paciente. Y después progresivamente van disminuyendo como 2 o 3 kilogramos mensualmente, durante un año aproximadamente, ¿no? Entonces, si bien uno ya se nota, digamos, al principio que está bajando de peso, es al año cuando se puede ver satisfecho, ¿no? O sea, tenemos un paciente que estaba pesando, digamos, unos, yo qué sé, 100 kilos, y al año de la cirugía, especialmente los pacientes jóvenes, que son los que más toleran esta cirugía, tenemos un paciente que está con 70 kilos, ¿no? Entonces, sí, el cambio es fundamental. A los 2 meses ya familiares, todos que no lo han visto al paciente, ya se dan cuenta de que está bajando muy bien de peso, ¿no? Es bastante satisfactoria la cirugía y de forma casi inmediata. Y la vida prácticamente cambia por completo. Vamos a ir al primer corte en el programa, pero al retornar estaremos hablando de complicaciones, qué riesgo tienen estas cirugías y cómo el paciente puede contribuir a disminuir precisamente estos peligros. Esto luego del corte. Enviamos la postulación desde San Borja para postular como héroe y ángel de blanco al doctor Ambrosio García Pedriel, que falleció en la ciudad de Trinidad, sirviendo a los enfermos, entregando su vida para salvar a los pacientes. Él era director de la Caja Nacional de Salud. Ahora San Borja está de luto por la pérdida de un gran profesional de excepcional calidad humana. Su nombre quedará escrito con letras doradas en la historia de San Borja. Paz en su tumba. Una cirugía bariátrica cambia completamente la vida de un paciente que tiene obesidad mórbida, esto es, más de 30, 40, 50 kilos de sobrepeso. Es importante que conozcamos cuáles son los riesgos que tienen estas cirugías si el paciente no obedece y sigue estrictamente lo que el médico le recomienda. Para hablarnos de estas cirugías están con nosotros 2 cirujanos generales, Douglas Bravo y Daniel Rojas, especializados en el campo de las cirugías bariátricas. ¿Cuáles son los peligros, doctor? Bueno, obviamente son peligros inherentes al procedimiento quirúrgico, son peligros inherentes al mismo paciente, ¿ya? Lo que hay que tomar en cuenta es, al principio nosotros hemos trabajado mucho en eso, es de que formamos parte de un grupo de trabajo. ¿Qué significa eso? Significa que vamos a trabajar con una nutricionista, ¿ya? Y vamos a trabajar además con una psicóloga. ¿Cuál es el propósito? Este es un problema, el problema de la obesidad muchas veces es un problema familiar. O sea, un paciente obeso que a veces no encaja bien en su familia o la familia no encaja bien con él. En nuestro medio hay mucho la idea de que si uno está gordito, está feliz y tranquilo y está, o sea, está bien, está rebosante de salud, cuando en realidad no es así, ¿no? Entonces, el psicólogo lo que trata de hacer es de crear el lazo familiar necesario, el apoyo de la familia, ¿no? Para que dé el paso y si considera que este paso es el adecuado, ¿sí? Si él va a poder o va a tener todas las características en su personalidad, en todo, para poder soportar esta cirugía. Hay personas que, digamos, se deprimen y empiezan a comer, ¿no? Hay otras personas que empiezan a comer cosas muy ricas, muy dulces, entonces uno engorda así, ¿no? Entonces hay que enseñarle, digamos, al paciente a que cuando tenga estos episodios lo haga de diferente forma, sin comer, ¿no? Haciendo otras cosas, todo. Entonces y de eso se parta. También un aspecto también riesgoso y es que si yo tengo obesidad mórbida y bueno,
tomo la decisión de bajar de peso y dejo de comer abruptamente, ¿esto también puede afectarme? Claro que sí, ¿no? ¿Puede descompensar? Sí, puede haber estado una general? deficiencia de vitaminas, minerales, etcétera, ¿no? Por eso, además, está la nutricionista, ¿ya? La nutricionista lo que hace es valorar al paciente y indicarle cuál es la dieta que va a seguir durante todo el proceso de la cirugía, desde el inicio hasta que después vaya finalizando. Obviamente, cada vez, digamos, el paciente desea o tiene una consulta, no puedo comer tal cosita o me he deseado esto, entonces le llama a la nutricionista y la nutricionista no tiene problema en ayudarle, ¿no? Con eso evitamos las complicaciones que son directamente dependientes del paciente. Entonces pasamos a las complicaciones dependientes del procedimiento, ¿no? Obviamente estas complicaciones se le evita utilizando el material adecuado, de la calidad adecuada, utilizando en el lugar adecuado y teniendo todas las condiciones que se debe tener para una cirugía que se la hace con mucha seguridad aquí, como también en Sao Paulo o en Buenos Aires o en cualquier otro lugar, ¿no? Doctor, pero si un paciente, por ejemplo, se somete a una cirugía bariátrica, doctor Rojas, y quiere tener la misma ingesta de alimentos en cantidades como antes de la cirugía, esto puede poner en riesgo su vida también, ¿no? Sí, por supuesto. No es muy común que pase esto porque la cantidad de alimentos que van a consumir no va a ser la misma porque el estómago es más pequeño. Entonces es difícil que pase esto, pero siempre tenemos que lidiar con pacientes que a veces, especialmente en pacientes jóvenes, nos ha tocado que tratan de engañarse a sí mismos. Entonces al principio, como lo decía Douglas, tenemos un seguimiento muy estrecho con la nutricionista. Entonces muchas veces al principio, que es una dieta de puros líquidos, hemos tenido pacientes que licuaban papas fritas y se hacían un licuado. Entonces obviamente pueden consumir los líquidos, pero no es pues lo ideal, ¿no? Por eso es muy importante el seguimiento y el tratamiento multidisciplinario. Es muy importante también preparar a los pacientes antes de la cirugía. Los pacientes no se los opera en cuanto llegan, nosotros los preparamos con una dieta, con valoraciones psicológicas, y todo esto nos ayuda a disminuir los riesgos. Pero qué importante lo que dice el doctor Rojas, el tema psicológico. Si un paciente quiere bajar de peso y además es auténtico esta decisión, es importante que mantenga las medidas en guía con los médicos y los especialistas, porque por lo que usted me dice es un equipo multidisciplinario el que interviene en estas cirugías bariátricas. Sí, es correcto. A muchos pacientes se les tiene que enseñar a manejar la ansiedad, ¿no? Mucha gente come por ansiedad, está ansioso y se despierta a medianoche y baja al refrigerador y lo ataca. Entonces son este tipo de conductas las que tenemos que aprender a identificar, y la psicóloga nos ayuda a manejar este tipo de pacientes. Vamos a ir al último corte del programa, pero al retornar presten mucha atención porque estos dos cirujanos generales nos van a explicar el paso a paso de esta cirugía bariátrica para que ustedes desde casa también vean en qué consiste este procedimiento que cambia la vida de las personas con sobrepeso. La postulación como ángel de blanco es para el doctor José Urizakari, especialista en neumología, quien ofrendó su vida atendiendo a los pacientes del Hospital del Tórax. Él, sin lugar a dudas, fue uno de los mejores médicos que tuvo el país. Dio toda su carrera profesional al servicio de sus pacientes. Son dos tipos de cirugías bariátricas para que los pacientes que tienen sobrepeso puedan aspirar a bajar ese sobrepeso y a tener una vida plena. Hay mucha gente, lo decían los doctores, que tienen incluso problemas de socialización cuando tienen un sobrepeso muy marcado. Vamos a conocer estos dos procedimientos. Comencemos con usted, doctor Douglas Bravo, para que nos diga qué es el bypass gástrico. Ok, el bypass gástrico es uno de los procedimientos bariátricos que más se realiza a nivel mundial.
Hace un año se ha celebrado los 50 años del bypass gástrico en el mundo, ¿no? Y se lo ha celebrado en todas las sociedades y demás cosas a nivel médico. Bueno, la idea del bypass gástrico, porque en la cirugía bariátrica se trabaja hace muchos años, entonces la idea del bypass gástrico es disminuir el tamaño del estómago. Nosotros tenemos un estómago que tiene una capacidad aproximada entre 800 ml a 1000, casi un litro, digamos, ¿ya? Pero si nosotros seguimos comiendo, estamos hablando de los pacientes ansiosos, el estómago tiene una capacidad que se llama la capacidad de compliance. ¿Qué significa eso? Se puede estirar. ¿Hasta cuántas veces su tamaño? Casi hasta el doble, ¿no? O sea, estamos hablando de que si tiene una capacidad de 1 litro, puede llegar hasta 2 litros o incluso más, depende claro, ¿no? Entonces, es tratar de disminuir esa compliance, o sea, evitar que el estómago se dilate, ¿no? Cuando uno come. Y la forma de hacer o de disminuir esa compliance es reduciendo el estómago casi al tamaño de una copa de cóctel, le decía, ¿no? Una pequeña copa de cóctel. Una copa de cóctel entrará aproximadamente unos 30 a 50 ml. ¿Qué significa eso para los que no saben? Significa unas 4 cucharas soperas aproximadamente, ¿ya? Una de las que nosotros tomamos sopa serían 4 cucharas, esa sería la capacidad que dejamos del estómago. Esa es la primera fase, ¿ya? La segunda fase es reforzar las suturas. Ahora, como este es un procedimiento hecho por vía laparoscópica, primero se utiliza un bisturí que no es eléctrico. Esa es una gran diferencia, ¿no? Para evitar quemar estructuras, tener problemas con la electricidad. Es un bisturí con ultrasonido, donde se va moviendo una sobre otra las puntas, y eso va a crear el calor suficiente para coagular y cortar. Es bastante seguro, nos ayuda mucho, y con el bisturí armónico, así se llama, entonces lo que hacemos nosotros es disecar e ingresar a la parte posterior del estómago. De ahí se empieza a utilizar una serie de grapas, endograpadoras especialmente diseñadas para esto, que al mismo tiempo de cortar, suturan el tejido y nos dejan un estómago pequeño. Esa sutura que se ha hecho nosotros la vamos a reforzar y posteriormente vamos a agarrar una parte del intestino que está más abajo, ¿no? Y la vamos a subir justo hacia el estómago. Eso es lo que se llama ya el bypass, ¿no ven? ¿Qué significa bypass? Se traduciría como un cortocircuito. Estamos tratando de evitar, ¿no? Si salimos por un lado muy largo, nosotros estamos buscando un lugar corto para salir. ¿Cuál sería el objetivo del bypass? Se han hecho muchas investigaciones. A partir del 2007 se ha creado lo que se llama la Sociedad de Cirugía Bariátrica y Metabólica, ¿no? ¿Por qué? Porque han visto de que esta cirugía bien hecha puede ayudar a muchos pacientes que han empezado su diabetes a revertir la diabetes. O sea, si están utilizando insulina, dejan de utilizar insulina, y si están utilizando puro medicamentos, pues dejan de utilizar medicamentos. No hablamos esencialmente de una cura, pero sí estamos hablando de una remisión casi completa. Y se ha visto de que mientras la comida llegue casi directo a la última parte del intestino, se liberan una serie de hormonas que van a producir mayor pérdida de peso y mayor aprovechamiento, digamos, del azúcar y todas esas cosas. Entonces el paciente empieza a bajar de peso, empieza a disminuir la grasa que tiene todo el cuerpo, ¿no? Y se convierte en un procedimiento ideal, ¿no? Y es por eso de que a nivel mundial todas las sociedades utilizan generalmente estos dos procedimientos que han demostrado durante más de 10 años buenos resultados, ¿no? Hasta aquí estamos hablando de un procedimiento que no extirpa y retira del cuerpo del paciente nada, es un bypass. ¿Qué es lo que ocurre con la manga gástrica, doctor Rojas? La manga gástrica es un procedimiento técnicamente más sencillo que el bypass y fue ideado inicialmente para pacientes con un exceso de peso muy alto, en los que la cirugía del bypass era muy peligroso. Entonces, como primer paso se hacía una manga gástrica, donde la cirugía básicamente consiste en cortar el estómago y de manera longitudinal, vertical. Entonces se deja el estómago como la manga de una camisa, por eso es que adoptó ese nombre de manga gástrica. Bueno, se hacía como un primer paso, y lo que se dieron cuenta es que muchos pacientes que se hacían la manga gástrica
igual bajaban muy bien de peso, revertían muchas enfermedades y en muchos pacientes ya no fue necesario convertirla a un bypass o a un procedimiento más complejo que se llama el switch duodenal. Es así que se animan a hacer esta cirugía como primer paso y además se ofrece también a pacientes que no tienen enfermedades como la diabetes, la hipertensión, que quizás no tienen un exceso de peso tan alto. Es ideal en gente joven o en el otro extremo, en gente también ya mayor, digamos por encima de 50 años que no tiene muchas comorbilidades y el bypass puede ser muy agresivo. Se les puede ofrecer esta otra cirugía que es la manga gástrica, en la cual al seccionar el estómago y dejarlo muy delgado, bueno, tenemos que extirpar la parte del estómago que hemos seccionado, que hemos cortado. Se retira del cuerpo en este caso. Se retira del cuerpo y una de las grandes ventajas es que tanto en el bypass como en la manga gástrica se va a inhibir la secreción de una hormona que es orexigénica, es decir, que produce apetito. Entonces, al no tener esta hormona, los pacientes no solo comen menos, sino que no tienen apetito y es algo que nos ayuda mucho. Evidentemente, conforme pasa el tiempo, esta hormona se va a volver a producir en el cuerpo y los pacientes, bueno, tienen que aprender a lidiar a su apetito y han aprendido a comer, en teoría, en el tiempo que esta hormona no ha estado vigente, ¿no? Y para que me contesten rapidito, en ambos casos, ¿las personas pierden irreversiblemente? ¿Quiere decir que quedan delgadas de por vida o depende mucho del cuidado también? Bueno, como te decía, ¿no? Estos dos procedimientos se realizan. ¿Por qué? Porque son procedimientos que han demostrado durante más de 10 años la pérdida de peso del paciente, ¿ya? Hay procedimientos nuevos que a veces ofrecen, pero que no tienen buenos resultados a largo plazo. ¿Qué significa eso? Significa de que, por ejemplo, le hacen un procedimiento y a los 3 años vuelve a engordar. Es un procedimiento bariátrico que en realidad no cumple esas condiciones. Un buen procedimiento bariátrico debería mantener una pérdida de peso estable por lo menos unos 10 años y eso es lo que hace tanto el bypass como la manga gástrica. Pero además depende mucho del cuidado de cada paciente, ¿no, doctor? Es correcto. Por más bien hecha que esté la cirugía, y eso es lo que siempre les decimos a los pacientes, la cirugía es una gran herramienta que les va a dar una segunda oportunidad. Pero más allá de los 3, 4 años, depende mucho del paciente. Si el paciente vuelve a malos hábitos, puede volver a subir de peso, quizás no al grado con el que tenía antes de la cirugía, pero puede volver a subir de peso y con esta subida de peso vuelven las enfermedades y también. Para el dato que quizás muchos se preguntan, ¿cuál es el costo aproximado de una cirugía bariátrica? ¿Cuánto puede ser? Depende, nosotros dependemos más o menos mucho. Un aproximado. Está alrededor más o menos de unos $5,000, un poco más, porque todo el material, ¿no? Es las grampas, todo eso. Sí. Muchísimas gracias. Lamentablemente no tenemos más tiempo. Douglas Bravo y Daniel Rojas estuvieron con nosotros. Le dejamos a pie de pantalla sus datos y le agradecemos por haber estado con nosotros. Será hasta la próxima.